¿correcto? Levítico capítulo 18, ¿ya? Eh, Recordemos algo, ¿no? Que este capítulo se encuentra en medio de los mandamientos que está dando Dios únicamente para el pueblo de Israel. Entonces, así como hemos dicho, ¿no? El de la sangre, el de comer ciertos animales, la dieta, la lepra, fueron mandamientos que fueron dados exclusivamente para el pueblo de Israel, ¿correcto? Este tema de la limpieza ceremonial y todo lo demás. Y en medio de eso se da estas leyes de la moralidad sexual. Pero lo interesante de todo esto es de que muchas de las otras leyes que fueron dadas en el contexto del Levítico, de alguna manera podríamos decir que tuvieron una aplicación práctica que en ese momento, ¿no? Y que hoy en día, para nosotros que somos gentiles, de alguna manera ya no aplica tal y cual fue dado, ¿no? Sino aplica en el sentido de principios espirituales, ¿correcto? Pero esta ley sobre la moralidad sexual sigue aplicando hoy en día para judíos, para cristianos, para gentiles, para todos. No porque de pronto uno a su antojo diga, bueno, esto sí va a aplicar para nosotros en todo sentido, y porque alguien podría decir, ¿y por qué no también el de la sangre? ¿Por qué el de la sangre sí decimos que eso ya no aplica y esto sí aplica? ¿Por qué estas leyes que hoy vamos a ver sí aplican hoy en día para nosotros, incluso que no somos del pueblo de Israel? Porque en el Nuevo Testamento, ¿ya? Vemos que claramente y explícitamente prohíbe los mismos actos que también prohíbe Levítico 18. Por cierto, para que Pablo pueda hacer referencia en cuanto a la inmoralidad o la moralidad sexual en su segunda carta de los Corintios, en Efesios 5:3, en Colosenses 3:5, Primera Tesalonicenses 4:3 y muchos otros pasajes que nos hablan en contra de la inmoralidad sexual, justamente ellos se basaron en el capítulo 18 de Levítico, que era un capítulo muy conocido por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque prohíbe todo tipo de inmoralidad sexual, ¿correcto? Entonces, tiene aplicación para nosotros porque el Nuevo Testamento lo sigue prohibiendo, lo sigue viendo como pecado. Algo que no vemos, por ejemplo, con el tema de comer sangre. El Nuevo Testamento no lo ve como un pecado, pero el tema de la inmoralidad lo sigue viendo como un pecado y como algo que Dios abomina. Entonces, este capítulo 18 aplica tanto para el pueblo de Israel como también para cada uno de nosotros, es decir, para la iglesia, ¿correcto? Entonces, del verso 1 al 18 vamos a ver mandamientos en contra del incesto. No sé si alguna vez han escuchado esa palabra incesto, ¿no? Hoy vamos a profundizar un poco más en eso de una manera explícita. Dice lo siguiente, el verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Y vemos cómo es que les dice, ¿no? Primero aclárales que yo soy Jehová vuestro Dios, ¿no? Que yo soy Dios. De tal manera que el que está trayendo esta palabra en contra de todo tipo de inmoralidad sexual es Dios mismo. No es Moisés tratando de poner orden, sino es Dios mismo. Es algo que nosotros también debemos de hacer uso de este principio, ¿no? Cada vez que llevamos una palabra a alguien de consejo, de exhortación que venga de parte de Dios, de los principios de su palabra, más no de nuestra propia manera de pensar, ¿correcto? Dice verso 3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, y andaréis en sus estatutos, en sus estatutos. ¿Qué es lo que le está diciendo? No van a vivir conforme vivían en Egipto, tampoco van a vivir conforme a cómo viven en Canaán. De tal manera que Dios le está diciendo, no anden ni en su vieja vida, ni en la vida que les va a ofrecer el pueblo de Canaán. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que ambos pueblos eran inmorales, ¿no? Y todavía sexualmente y también en cuanto a idolatría, ¿no? Estaba muy ligado el tema de la idolatría y la inmoralidad sexual. Y Dios le dice, no vivan ni como los egipcios, tampoco ni como los cananeos, ¿no? Porque ambos están totalmente desviados de los estatutos de Dios, ¿no? Por cierto, por eso es que Dios trajo juicio a Egipto y también va a traer juicio a Canaán, ¿no? De pronto algunos cuando no han leído la Biblia dicen, qué injusto que fue Dios, porque por el afán de llevar a su pueblo, despojó a otro pueblo,
a los heteos, a los cananeos, a todos los feos, los despojó injustamente. Y no es así. Vamos a ver que cuando él despoja ciertamente a los feos, es decir, a los cananeos, heteos y todo lo demás, es en el sentido que él está trayendo juicio sobre esos pueblos, porque estos pueblos estaban haciendo todo lo contrario a los ojos de Dios. Correcto, estaban haciendo idolatría, inmoralidad sexual, rituales con niños, que vamos a ver tantas cosas, de tal manera que cuando Dios lleva a su pueblo, está haciendo juicio sobre esos pueblos. Y más bien por lo contrario, le va a anticipar a Israel, le va a decir, no vaya a ser que haga lo mismo contigo si es que tú te desvías. Y ciertamente, años más adelante, hizo con su propio pueblo lo mismo, los extraditó, los sacó de su tierra, ¿no? Entonces lo que le está diciendo básicamente es, no te amoldes a cómo vivías en Egipto, tampoco te amoldes a cómo viven en Canaán. Pablo lo dijo de otra manera, no os conforméis a este siglo. Cuando Pablo dice no os conforméis a este siglo, se refiere no te conformes a la forma de vivir de estos tiempos, no te conformes a la forma de vivir de este sistema. ¿Por qué? Porque el ser humano muchas veces se adecua a lo que dice la mayoría, ¿no es cierto? Las sociedades se forman según cómo dicta la mayoría, se corrompe según está la mayoría. Siempre la mayoría prevalece y por lo general el mal, ¿no? Porque la mayoría son los que no conocen a Dios. Y cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, le dice, no os conforméis a este siglo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo mismo que le está diciendo Dios a su pueblo, no vivas como Egipto, no vivas como los cananeos, también Dios nos dice a nosotros como iglesia, no vivamos como antes vivíamos, como antes pensábamos, tampoco como vive hoy en día la gente que no conoce a Dios. Vivamos conforme sus estatutos, conforme su palabra, conforme sus principios. Y cuando hacemos esto, no es que recién vamos a ser salvos, sino nos está diciendo porque ya somos salvos. Pero cuando hacemos esto, vamos a vivir conforme a la voluntad, a su buena voluntad. Y vamos a comprobar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero muchas veces decimos, ¿será la voluntad de Dios que yo sufra? ¿Será la voluntad de Dios que a mí me vaya mal? Pero muchas veces son consecuencias de nuestras malas decisiones y no necesariamente es la voluntad de Dios. Muchas veces es porque nos hemos amoldado a la forma de vivir de este siglo. Muchas veces es porque a nuestros hijos hemos criado de esa manera o porque nos conducimos de esa manera como vive este mundo. Y de pronto vienen los problemas y pensamos que de pronto, ¿así es la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios dice es agradable y perfecta, completa. Entonces, mis hermanos, primer punto, vivamos conforme los estatutos de Dios, conforme los principios de Dios, no conforme nuestra propia concupiscencia. Verso 4, mira lo que dice. 4 y 5 dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y de esto podríamos hablar toda la noche. Si les está diciendo, no vivan como Egipto vive, como los cananeos viven, sino dice, vivan conforme a mis ordenanzas, pondréis por obras, es decir, a lo que Santiago más adelante lo llamó, que seamos hacedores de su palabra. Porque cuando dice aquí ordenanza, significa sus palabras, sus mandamientos. Eso no es solamente, no les dice, y mis ordenanzas las oirán, se las aprenderán, sino dice, y mis ordenanzas pondréis por obra, en práctica, hacedores. Y mis estatutos guardaréis. La palabra guardaréis significa atesorar de tal manera que lo guardo con mucho anhelo. No lo guardo como un boleto de pasaje que después no sé, hoy, ¿dónde está? ¿No? Cuando viene el cobrador dice, boleto, boleto, ¡ah! No sé dónde lo guardé. No, no, no. Lo guardas como que de pronto te encargan $2,000. Ponte. ¿Cómo harías andar tu cartera con $2,000? Bien, ahí bien, bien agarradito, ¿no? Y ya buscas un lugar secreto en tu cuarto donde guardarlo, ¿no? Porque se te ha dado $2,000.
¿Cuánto más su palabra debemos de atesorarla, no? No como que de pronto llega domingo, mi Biblia, alguien lo vio. Es que el domingo pasado que yo llegué lo dejé acá, dice, y la pregunta es que durante toda la semana no la leíste, ¿no? Y ahora está desesperado y echando la culpa, mamá, tú lo has visto, ¿no, Keila? No, no es broma, Keila, disculpa. Entonces, de la misma manera, ¿estamos atesorando su palabra? ¿No? Entonces, aquí dice, ¿no? Mis estatutos guardaréis, andando en ellos, nuevamente practicando, guiándote por ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Está haciendo toda una introducción para todo lo que les va a decir ahora. Por tanto, una vez de haberles dicho eso, no vivan con los egipcios, no vivan con los cananeos, vivan conforme a mis principios. Ahora dice, por lo tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Y oh Jehová, cuando guardamos su palabra, vivimos mejor, vivimos realmente. Eso da vida. Porque podemos pensar que todas las prohibiciones que va a venir más adelante, de pronto, oh, qué frustración, ¿no? Como que me recorta la vida. Falso. Cuando Dios trae instrucciones a nuestras vidas de qué hacer y qué no hacer, es como un cerco que Él pone. ¿Para qué? Para justamente cuidarnos de la muerte. Y cuando hablo de muerte me refiero a muerte espiritual, de estar separados de Él. Es para tener vida y vida en abundancia. Algo que quizás a nosotros en ese momento dices, pero si no fuese cristiano, tendría la libertad de hacer esto, pero ahora que soy cristiano, como que la Biblia me está prohibiendo. Recuerda, estas prohibiciones son para dar vida, no son para de pronto suprimirte o que de pronto vivas menos. Por lo contrario, te vuelvo a decir, es como un cerco que Dios pone. Que nosotros de adentro lo vemos como una cárcel, quizás todo se me prohíbe, podríamos decir. Pero en realidad es un cerco que nos está cuidando del abismo. Y así debemos de ver las ordenanzas que va a detallar ahora del verso 6 en adelante. Mira lo que dice. Ningún varón, primera ordenanza, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Está diciendo, ¿no? Ningún varón se llegue a parienta alguna, es decir, a esto se le conoce como incesto. Que ningún varón se llegue o descubra su desnudez. Esta palabra descubrir su desnudez es equivalente a decir a intimar o tener relaciones con esa persona. No es el simple hecho de verla, sino descubrir su desnudez es llegar a un acto sexual. Y eso es lo que está prohibiendo. Ningún varón tenga un acto sexual con una pariente próxima alguna. Y Dios está poniendo ahí sus directrices, ¿no? Ahora tú dirás, ¿y Adán? ¿Y Noé? ¿No? O sea, porque vienen esas preguntas. En algún momento a mí me han preguntado, ¿no? ¿Cómo de pronto se multiplicó Adán y Eva, ¿no? Porque de alguna manera tuvieron que haber procreado entre hermanos, ¿no es cierto? ¿O te has preguntado alguna vez eso? ¿Cómo fue en aquellos tiempos? Lógicamente, en aquel tiempo, Dios tenía un principio y un mandato superior, que era multiplicaos, sujuzgar la tierra, llenar la tierra. Pero para estos tiempos, Dios está ordenando a su pueblo, ya que esto está llevando al extravío, a la idolatría, a la fornicación en medio de su pueblo. Y está ordenando todo y está diciendo, no te tengas intimidad con una pariente próxima. Simplemente es una prohibición. Yo Jehová dice, ¿correcto? Pero él ya había dado un principio incluso, ¿no? El hecho de tener intimidad o tener relaciones sexuales, yo creo que la mayoría son adultos acá. Bueno, a Keila le falta un mes. Entonces, ya. Pero el hecho de tener relaciones sexuales, muchas veces lo vemos nosotros como algo cochino, sucio. Todo esto tiene un significado, un propósito y una honra de parte de Dios dentro del matrimonio. Muy por lo contrario, Dios va a propiciar dentro del matrimonio. Va a alentar al varón, va a alentar a la mujer a que esto se cultive dentro del matrimonio. Pero fuera del matrimonio, esto es pecado. Y vamos a ver lo que es abominación a Dios.
a lo que la Biblia lo llama fornicación o adulterio. Pero dentro del matrimonio, eso es de honra para el Señor, porque dice, el varón dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne en todo sentido, ¿correcto? Y dentro del matrimonio, no solamente Dios lo estableció para procrear, sino incluso para que tanto el varón y la mujer tengan un placer, pero un placer sano, santo, puro dentro del matrimonio. ¿Me dejó entender? Entonces, no veamos estas cosas como algo sucio. Lógicamente, Dios lo está prohibiendo acá en el sentido de un incesto, de acostarse, de intimar con una persona próximo o pariente, ¿no? Y el verso 7 dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no, dice, tu madre es, no descubrirás su desnudez. Y quizás esto a nosotros nos escarapela nuestro cuerpo, ¿no? Dices, esto ni deberían de prohibírmelo definitivamente. Pastor, simple lógica, ¿cómo uno se va a acostar con su padre o con su madre? Eso definitivamente yo no lo haría, dices. Pero recordemos el contexto levítico. Está diciendo, no vivan como los egipcios, tampoco como los cananeos. ¿Qué significa esto? Que en estos pueblos esto se practicaba con toda normalidad, al por mayor. Había mucha promiscuidad, mucha inmoralidad sexual. Por eso que Dios le está diciendo, eso no me agrada, no está bien. Verso 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y mira, es interesante, dice, ¿no? Es decir, no te acuestes con la mujer de tu padre. Porque dice, es la mujer de tu padre. Pero ya ha dicho que no se acueste con su madre o su padre. Aquí se está refiriendo a la madrastra, ¿no? De pronto fallece la mamá, el padre podía tener una nueva esposa y le está diciendo al hijo, no te acuestes con la mujer de tu padre, porque eso no está correcto. No. Dice, porque si tú haces eso, dice, mira, en verso 8 estamos, ¿no? La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre, es como estar intimando con tu propio padre. ¿Por qué? Porque la figura en el tema sexual o del tema de la sexualidad, siempre Dios lo ve como una sola carne. El hecho de la intimidad entre un varón y una mujer los une de tal manera que son una sola carne, una sola desnudez. De tal manera que si este hombre se acuesta con la mujer de su padre, es como estar descubriendo la desnudez de su propio padre, es como estar acostándose con su propio padre. De esa manera lo pone Dios. Pero al mismo tiempo esto nos habla de cómo es que Dios valora el tema del matrimonio, realmente lo considera uno solo, en todo sentido. Verso 9 dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Y aquí lo que básicamente está diciendo, no te acuestes con tu hermana. Así sea solo de tu papá o solo de tu mamá, o así no haya crecido contigo, no descubras la desnudez de quién, de tu hermana. Y aquí va a utilizar bastante esta frase, ¿no? La desnudez, la desnudez, la desnudez. Y vuelvo a recordarles, cuando dice la desnudez, no es el hecho de verla desnuda, nada más, sino es el hecho de tener acto sexual con esa persona. Pero es interesante que esto, a pesar de que Dios lo prohibió en su pueblo, más adelante, mira, y esto era característico de Egipto, de los cananeos, pero más adelante Pablo también, cuando de pronto escribe una carta a los Corintios, va a encontrar un caso similar a esto dentro de la iglesia. Y Pablo va a ser duro y frontal en su carta, lo lees con calma en 1 Corintios capítulo 5 en adelante, va a hablar de esto, ¿no? Y va a decir, ese que está acostándose con su madrastra prácticamente, ¿no? O con la mujer de su padre, ¿no? Sáquenlo de la iglesia. Entonces significa que no era propio solamente de Egipto o de los cananeos, sino también de los corintios años después, ¿no? Que tenían toda una idolatría también, devotos de la diosa Afrodita, ¿no? Entonces, vemos de que esto está en medio de la sociedad y así como Dios está diciendo a su pueblo, vivan conforme a mis estatutos y no conforme como el mundo vive, también Dios a través de la carta de Pablo luego le dice a la iglesia, es decir, a ti y a mí, de la misma manera que no vivamos como la inmoralidad que caracteriza este mundo. Basta comprender un poco la televisión, ¿no? De pronto cuando prendemos la TV, vemos de que los personajes de realities, novelas y todas las películas que podamos ver
siempre hay temas de inmoralidad sexual, pero no lo ven como inmoralidad, ¿te has dado cuenta? Lo ven como algo normal, ¿no? Es como algo normal, por ejemplo, haberse casado entre primos, vemos que es algo normal. El acostarte con una persona y con otra persona, y no dicen, no, una sola carne, ¿no? Sino es normal. Los que en algún momento van a pisar la universidad, jóvenes que van a ir a la universidad, tus compañeros amigos lo van a ver como algo normal. Muy por lo contrario, el tema de la sexualidad o haberte acostado con varias personas lo van a ver como un logro, ¿no? Y los varones van a contar así, como un logro. Pero recuerda, eso en el mundo, eso es normal, pero a los ojos de Dios eso no está bien. Y nosotros como cristianos tenemos que guardarnos de eso. Quizás tú dices, bueno, ahorita no aplica para mí, pero va a llegar un momento en el que va a ser expuesto a eso, ¿no? Verso 10 al 18 va a dar más, la lista aumenta todavía, y mira lo que dice, lo vamos a leer rápidamente. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque la desnudez tuya. Y está hablando de los nietos, ¿no? O sea, y eso practicaban los egipcios, los cananeos. La desnudez de la hija de tu mujer, de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, tu tía, ¿no? Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es la tía. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre, tu tía política, ¿no? Porque es mujer de tu tío de carne. La desnudez de tu nuera, tu verso 15, no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez, ¿no? ¿Eso ocurre hoy en día? Ocurre. No es muy a menudo, cierto, pero ocurre. Donde el suegro termina estando con la novia de su hija, ¿no? Y ocurre. Dice, bueno, es que se amaban, ¿no? Y es lo que dice, la explicación que le dan. 17. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes. Es maldad, dice. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Es decir, no tomarás dos hermanas, ¿no? Y el Señor está ordenando todo esto, ¿no? Normalmente en tiempos antiguos era normal, ¿no? Estar con dos hermanas, y lo vemos en la vida de Jacob, ¿no? Con Lea y con ¿cómo se llama? Raquel, ¿no? ¿Sí? Vemos a Jacob, ¿no? Pero aquel entonces, como te vuelvo a decir, no estaba explícitamente esta ordenanza, ¿no? Y ahora lo está poniendo de una manera explícita, ¿no? No puedes estar con dos hermanas. Yo tengo un amigo que tuvo hijos en dos hermanas, ¿no? O sea, un amigo, bueno, un ex amigo o un conocido, ¿no? Que estuvo con la hermana mayor, luego con la hermana menor y ahora luego hubo un conflicto, ¿no? Porque ellos eran primos y hermanos a la vez, ¿no? Hermanos por papá y primos por mamá, ¿no? Entonces era algo, una confusión tremenda ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero eso vemos, y eso podemos ver muchos casos quizás a tu alrededor, ¿no? De que es normal, pero básicamente aquí está prohibiendo los abuelos con los nietos, los tíos con las tías y sobrinos, los padres y los cónyuges de sus hijos, sus nueros o yernas, los hermanos y los cónyuges de sus hermanos, los hijos con su cónyuge, el hermano de su cónyuge y todo, ¿no? Todo está prohibiendo todo lo que tenga una proximidad de parentesco o de pariente o de familia, está prohibido. Ah, pastor, eso no se aplica a nosotros, definitivamente. ¿Por qué? Quizás porque no vivimos en ese, o no tenemos ese historial, ¿no? Pero es bueno saberlo, que está prohibido por Dios. Recordemos nuevamente, ¿por qué Dios prohíbe todo esto? Porque Él está haciendo prevalecer ahora el primer principio que lo dio en el Génesis para el tema de las relaciones sexuales. Y que Jesús mismo lo volvió a reafirmar en el libro de Mateo capítulo 19, ¿no? ¿Qué es lo que dijo básicamente? Que son una sola carne. Cuando hablaba del matrimonio, tanto en Génesis 2:24, habla que son una sola carne. Y Mateo 19, 4 al 6, Jesús nuevamente refuerza que ahora son una sola carne. La intimidad sexual debemos de verlo con tanta honra, con tanta pureza y valorarla porque Dios misma la estableció así. El día que tú entregues tu cuerpo en matrimonio a tu pareja, eres parte, le perteneces a tu pareja y tu pareja te pertenece, ¿no?
Debemos de verlo a ese punto para valorar también, ¿no? Porque como se vuelvo a decir, vivimos en una sociedad donde no se ve de esa manera, sino ese principio del matrimonio y de pertenencia uno al otro en el tema sexual simplemente se ha perdido, se ha distorsionado, ¿no? Vivimos una sociedad donde dices, yo mando en mi cuerpo. Y tiene cierto sentido, ¿no? Pero cuando son matrimonio, la perspectiva debe cambiar el sentido, ¿no? Le pertenezco a mi pareja, y la otra persona también me pertenece, ¿no? No en el sentido de decir, tú me perteneces, no, sino yo te pertenezco, estoy a tu servicio, me voy a desvelar por ti. La otra persona igual, ¿no? Me voy a poner guapo porque yo le pertenezco a Sofía. Y ella se va a poner guapa porque, no al revés, ¿no? Ponte guapa porque, no, yo me voy a poner guapo porque voy a cuidar mi cuerpo, mi mente, mis ojos, mis manos, mi boca, lo que hago, lo que pienso, porque le pertenezco a Sofía, porque soy uno con ella. Y de la misma manera pensará ella, ¿no? Pero yo no tengo por qué obligarle a pensar así, sino yo voy a responder y voy a dar cuentas a Dios por mí. Y ella dará cuentas a Dios por ella. No está tanto en exigir entonces, ¿no? Oye, tú me perteneces. No, yo le pertenezco. Ese principio el mismo Señor Jesucristo lo reforzó, son una sola carne. Quizás lo hemos escuchado tan literal, ¿no? De tal manera que cuando entendemos ese principio, si yo le pertenezco a Sofía, no le pertenezco a nadie más. No tengo ojos, no tengo mente, no tengo labios para otras personas. No le pertenezco a nadie más, porque le pertenezco a Sofía. Pero cuando olvido ese principio, pienso que estoy suelto en plaza. Estoy libre, yo mando en mi cuerpo, me acuesto con quien quiero. Y así piensa el mundo. Y así piensa el mundo. Es mi intimidad, soy yo, mi privacidad. Y yo. Y no piensa en la otra persona. Profesor, estamos hablando de estas cosas, cierto, Levítico lo toca y le dije, ese es los retos de poder tocar los estudios de la Biblia de verso a verso, ¿no? Tenemos que tocar el tema y lo estamos tocando, ¿correcto? Verso 19 va a dar muchas leyes más relativas que quizás te vas a espantar y vas a decir, bueno, eso sí, yo no lo haría, ¿no? Dice, no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Es decir, respeta, honrala cuando está en su periodo. Y esto ya es un eco de lo que ya nos había dicho en Levíticos 15 en cuanto a sus días de menstruación, ¿no es cierto? Que ceremonialmente volvía impuro al varón si se acostaba con su mujer, porque, o con su esposa, ¿no? Lógicamente sabemos que es un contexto de matrimonio, cuando se acostaba con su esposa, estando en su periodo, le volvía ceremonialmente impuro para poder ir al tabernáculo, ¿no? Y de alguna manera también Dios estaba cuidando el descanso de esta mujer por 7 días cuando estaba con sus días de menstruación, ¿no? Y aquí lo está diciendo nuevamente, ¿no? Que no se debe de acostar cuando está en esos días, ¿no? Por el cuidado, no porque de pronto, recordemos, está diciéndole en el contexto de matrimonio, ya ha descartado de que si es con otra persona, esté en sus días o no esté en sus días, eso es abominación, eso está mal. Si no lo está diciendo en el contexto de matrimonio, ¿por qué? Por ver por el hecho de poder velar por la salud de la otra persona, el cuidado de la otra persona, ¿no? Bien, entonces, verso 20 dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Aquí claramente está hablando de qué? Del adulterio, de una mujer en general. Hemos hablado de que no se debe acostar con sus parientes, ¿correcto? Pero ahora está diciendo, no te debes tener relaciones con cualquier otra persona que no sea tu pariente. Si tú tienes un matrimonio, dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, con la mujer que ya pertenece a otra persona. Pero no es mi prima, pero no es mi nuera, pero no es mi hija, no es mi nieta. Cierto, eso lo ha dejado claro y explícito. Aquí se está refiriendo que no te acostarás con una mujer que le pertenece a otro, que está en matrimonio con otra persona. A eso lo conocemos como adulterio. Pregunto hoy, ¿en el mundo hoy en día se respeta eso? No. Vemos que simplemente lo toman como algo deportivo, ¿no? Por así decirlo. Varones y mujeres caen justo en esto.
Y esto también es un eco de lo que ya ha dicho en sus 10 mandamientos. El séptimo mandamiento decía, no cometerás adulterio. Y eso es lo que está diciendo ahora en Levítico nuevamente. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, con la mujer que le pertenece a otra persona. Hemos hablado de pertenencia, ¿no? Con la mujer que es una sola carne con otra persona, con tu prójimo. No, no se está refiriendo a su hermano, sino a cualquier otra persona. Continuamos. Pero el adulterio hoy en día, como les vuelvo a decir, lo vemos tan normal, tan normal. Y parece broma, ¿no? O sea, y así está nuestra sociedad. O sea, es normal, pero no, para nosotros no, eso no debe concebir nuestra mente, mis hermanos. Verso 21 dice, va a hablar sobre Moloch. Es interesante porque acá hay un mandamiento en contra del culto a Moloch y vamos a hablar un poquito de Moloch, ¿no? Porque quizás varias veces lo hemos mencionado a Moloch y no sabemos quién es Moloch, ¿no? Ya. Dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Pero pastor ha estado hablando de inmoralidad sexual, ¿no? Y ahora comienza a hablar de idolatría. Es que eran dos conceptos bien ligados. Y aquí Dios ha dicho de que, no sea, que seas fiel prácticamente a tu pareja, ¿no? A tu esposo o a tu esposa. Básicamente nos ha dicho eso hasta el verso 20. Sé fiel a tu esposo o a tu esposa. No te acueste con parientes, no te acueste con la esposa de tu prójimo. No. Y aquí básicamente está diciendo, también séme fiel a mí. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual, lo que va a hacer el pueblo de Israel más adelante es que le va a ser infiel a Dios mismo en el sentido espiritual, yéndose tras Moloch, la idolatría de Moloch, y van a entregar a sus hijos a Moloch. Y justamente Dios está diciendo, no hagas lo que hacen los cananeos, no hagas lo que hacen los egipcios, que lo que hacían era este tipo de sacrificios a Moloch. ¿Qué tipo de sacrificios hacían? Entregaban sus hijos a Moloch. Y tú dices, ¿cómo lo entregaban sus hijos a Moloch? Mira, voy a leértelo explícitamente tal como lo dice el pastor de Calvary Chapel, David Guzik. Dice lo siguiente, la horrenda adoración del ídolo pagano Moloch comenzó, dice, calentando una estatua de metal que representaba al dios Moloch hasta que estuviera el rojo vivo. Es decir, ellos tenían, dice, una estatua de metal que representaba a Moloch. Mira, lo calentaban esta estatua hasta que esté el rojo vivo. Luego se colocaba un niño vivo en las manos extendidas de la estatua. La estatua se dice que estaba así. Era el altar del sacrificio, una estatua en sí. Era una estatua que tenía las manos así. Y sobre esas manos, y esta estatua estando a rojo vivo, bien caliente, colocaban, dice, al niño vivo en sus manos extendidas de esta estatua. Mientras que el sonido de los tambores ahogaban los gritos del niño, mientras se quemaba hasta la muerte. Ese era el sacrificio de niños a Moloch. Prácticamente poner tu hijo en sus manos en adoración a este dios pagano, a quien Levítico anteriormente lo ha llamado demonio, a lo que Pablo lo llama ídolos. Básicamente representa a un demonio, representa es un suplantador de dioses, el que quiere suplantar a Dios. Y Dios lo dice en este contexto de adulterio, lo dice de la misma manera, no me seas adúltero con ese Dios de Moloch. Y se lo dice a su pueblo. Y tú dices, oh Dios, qué exagerado, ¿cómo cree que el pueblo va a hacer eso? Después de todo lo que Dios ha hecho, lo ha sacado de Egipto, lo ha llevado a través del desierto, les ha dado de comer, el tabernáculo y todo lo demás, pastor. No creo que el pueblo llegue a hacer eso. ¿Qué dices tú? ¿Tú crees que el pueblo llegó a hacer eso, sí o no? La historia nos dice que llegaron a hacer todo eso. El mismo Salmo 106:37 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Levítico 20, de 1 al 5, va a decir lo siguiente. Más adelante ustedes lo vamos a estudiar en su momento, pero se va a pronunciar que era una sentencia de muerte en contra de todos los que adoraban a Moloch. Pero vamos a ver más adelante que esa sentencia de muerte simplemente no la van a aplicar. ¿Por qué te digo eso? Porque él mira lo que dice el libro de Jeremías también, luego lo vamos a ver en 7:31, dice que a menudo, dice, sacrificaban realmente a sus hijos en el fuego de Moloch.
Salomón, en un momento de su vida, él prohibió y sancionó la adoración a Moloc. Pero posteriormente, ¿sabe qué hizo Salomón en sus últimos días? Construyó un templo para Moloc, para sacarse los cabellos, ¿no? Salomón construyó un templo para Moloc, persuadido por sus esposas. Es rey. Y no solo eso, ¿no? Después de Salomón, su hijo Jeroboam, pero vino la división, el rebelde digo, su hijo Roboam, y vive un rebelde llamado Jeroboam, que se llevó 10 tribus, ¿no? ¿Y sabes qué hicieron estas 10 tribus? Que se les conocía como las tribus del norte. Ellos hicieron adoración a Moloc. Y producto de esa adoración a Moloc es que Dios trae juicio a través de los asirios y se lo lleva a ellos primero. Después, el pueblo de Judá también va a estar en esos pasos y va a venir el juicio también. Pero en el pueblo de Judá va a haber un hombre, es más, Manasés, que era de la tribu de Judá, rey de Judá, de la tribu del reino del sur, ya, por así decirlo, de los más consagrados, entre comillas. El libro de Segunda de Reyes nos dice que también entregó su hijo a Moloc. Otro. Hubo un hombre, un rey llamado Josías. Este Josías fue el que destruyó, ¿ya? Y erradicó la adoración a Moloc, Josías. Pero no duró mucho. Murió Josías, años después se levantaron otros reyes y volvieron nuevamente a este tipo de idolatría. Ahora podemos entender por qué Dios ha sido firme con su pueblo cuando tuvo que traer juicio, ya no solamente sobre las 10 tribus del norte a través de los asirios, sino también a la tribu del sur, es decir, a Judá y a Benjamín, a través del imperio babilonio, ¿no? Y se los llevaron cautivos y la ciudad de Jerusalén quedó desolada, ¿no? Podemos entender porque hubo mucha advertencia explícita. Si a ellos les advirtieron y finalmente por ser orejones o por dejarse guiar por la mentira de Jeroboam o por dejarse guiar por sus reyes que estaban con el corazón inclinado hacia los ídolos o por dejar de lado lo que decía Levítico, terminaron haciendo lo que hicieron, nosotros también estamos propensos. Por eso que la Biblia nos dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, pastor. Definitivamente. Ninguna comunión tiene Jesús con Belial, Jesús con Satanás. Ninguna comunión. Pero eso muchas veces lo tenemos en teoría. La pregunta es, en el día a día, ¿realmente sacamos todo eso de nuestra mente? ¿O de pronto quizás cedemos a esos pensamientos? Y muchas veces quizás nos amoldamos a cómo piensa este mundo y decimos, es normal, no tiene nada de malo, ten cuidado. Si nos desviamos y nos alejamos de la palabra de Dios, podríamos terminar como este pueblo, que es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de todo esto. Verso 22, ¿ya? El verso 22 va a hablar, va a ser un mandato en contra del homosexualismo, ¿ya? Y dice, verso 22, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Me dejo entender, ¿no? Es decir, no te acuestes con otro varón como si fuese mujer. Eso hoy en día lo llaman derecho. Hemos llegado a ese punto y a ese punto ha llegado nuestra sociedad. Yo mando sobre mi cuerpo, es mi derecho. ¿A quién le hago daño, no? Y si tú de pronto mencionas a Dios, simplemente dicen, qué odioso que es tu Dios. ¿Acaso tu Dios no es un Dios de amor? ¿Acaso no es un Dios tolerante? ¿Qué retrógrada que eres? Estás viviendo en años pasados. Pero desde aquel entonces ya había homosexualismo y Dios simplemente lo condenó y dijo, eso es abominación, eso es desagradable, eso no está bien. Nuevamente volviendo al principio de Génesis capítulo 2, la intimidad, el ser uno, una sola carne, estaba permitida y es honrada por nuestro Señor dentro del matrimonio, cuando el varón deja a su padre y su madre y se une a su mujer para formar un nuevo núcleo familiar, un matrimonio, y ahí que se reproduzcan y gocen de su matrimonio, pero no varón con varón. Eso lo está prohibiendo. Jesús reforzó esa idea, lo vuelvo a decir en Mateo capítulo 19.
Ahora tú dices, pero ahí está prohibiendo el homosexualismo desde varón con varón, pero no habla nada de las lesbianas, por si acaso, pastor. Entonces te digo, lee Levíticos 20:13, 1 Corintios 6:9, Apocalipsis 22:15, Romanos 1:24 al 32, y ahí vemos específicamente que también se refiere a las lesbianas. De la misma manera como varón con varón es abominación, mujer con mujer también es abominación. Eso se llama simplemente homosexualismo y ese es su nombre, ¿no? Y eso es pecado. Verso 23, viene algo quizás un poco más espantoso todavía y tú dices, no, ¿cómo así? Yo no practicaría eso, pero hay personas que hoy en día lo practican, personas que no conocen a Dios, personas que simplemente su perversión los ha llevado a eso. Mira lo que dice, verso 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. La palabra perversión significa es mezclarte, una mezcla desordenada, antinatural. Perversión significa que estás llevándote, estás yendo fuera de lo normal, fuera de lo natural. Y eso es lo que sucedería, ¿no? Y hoy hay personas que practican eso y a esa práctica se le conoce como la zoofilia, ¿no? Con Z. Zoo de animal, ¿no? Zoofilia. Amor a los animales, entre comillas, ¿no? Personas que llegan a intimar, a tener relaciones con sus animales. O sea, llegan a ese extremo, pastor, sí. O sea, eso es normal en muchos lugares y no tiene nada de malo. Personas que quieren más un animal que una persona, incluso, que valoran más la vida de un animal que la de una persona y que llegan incluso a estos actos. Bueno, espero que no ha sido caso de ninguno de nosotros, ni que sea caso jamás, ¿no? Entonces, pero es algo que Dios lo ve como una perversión. Verso 24 al 30 va a dar un resumen nuevamente. Mira lo que dice. En ninguna de estas cosas, o sea, de todo lo que ha dicho, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, ¿no? Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. ¿Te das cuenta? Todo esto era una práctica en Canaán, que ahora Dios los está echando de esa tierra justamente por eso, justamente porque practicaban todo ese tipo de actos. Se acostaban con animales, varón con varón, mujer con mujer, entre familia y todo, el adulterio era normal, entonces justamente por eso Dios lo echó delante, para que ahora lleve a su pueblo. 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Y paradójicamente, era una tierra bien bendecida materialmente. Fluía leche y miel. Era muy fructífera. Pero a pesar de todo eso, vivían en una inmoralidad sexual tal, ¿no? Y Dios está diciendo, yo los he echado, he traído juicio sobre los cananeos. Y le está diciendo ahora a su pueblo, tú no te corrompas. Ahora, es paradójico porque en los mundos más civilizados, más modernos, más desarrollados, que tienen más tecnología, más economía, más comodidad, es donde se da más esto. Y es interesante. La perversión llega a eso porque el dinero ya no satisface, si no llegan a esos puntos. Los países desarrollados son los que más practican esto, similar a aquellos tiempos. Ahora, cuando Israel está comenzando sus pasos en el Señor y Dios lo está sacando de Egipto y va a ir ganando conquistas, no practican esto. ¿Cuándo es que practican? Cuando ya han sido bendecidos y ahora son un gran reino. En los tiempos después de Salomón. Cuando ya lo tienen todo. Cuando han llegado a la comodidad de decir, oye, ¿qué tal si practicamos algo nuevo? Lo mismo puede ocurrir con nosotros. Porque cuando comenzamos en los caminos del Señor, venimos necesitados a Él y nos compungimos de corazón y nos arrepentimos a cada momento y oramos por nuestras necesidades. Pero llega un momento quizás de la comodidad, del aprendizaje, llenos de conocimiento, llenos también quizás de economía, de alguna cierta comodidad en todo sentido, y podríamos de pronto decir, pero no está tan mal hacer esto. Tengamos cuidado. Sigamos dependiendo de ese mismo Dios. Verso 26 dice, ¿no? Entonces dice, verso 26,
Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes que ustedes. Prácticamente les dio una profecía. No hagan todo esto porque la tierra los va a vomitar. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió en el tiempo de los reyes? Prácticamente viene otro imperio y se los lleva cautivos, los sacó y descansó la tierra, que ellos corrompieron nuevamente. Dios tenía razón, Dios estaba hablando a futuro, les anticipó, pero hicieron oídos sordos. ¿Cuánta atención le ponemos a la palabra de Dios? Nosotros venimos estudiando más de 2 años a través de Zoom, o casi 2 años, disculpen, verso a verso, verso a verso, verso a verso, Levítico, Éxodo, Judas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Hechos, Romanos, y estudiamos y estudiamos series y todo lo demás. La pregunta es, en cada una de esas enseñanzas, ¿Dios te está mostrando su palabra? Si tu respuesta es amén, amén, la pregunta es, ¿cuánto lo estás atesorando y cuánto lo estás guardando? Y cuánto lo estamos viviendo y cuántos estamos viviendo en esas verdades. O de pronto se nos ha hecho religiosidad ingresar al Zoom, escuchar su palabra y decir, es interesante, ¿no? Esos israelitas. No, no, aguanta. No veas tanto a los israelitas, ¿no? Oye, qué interesante su palabra de Dios. Me está previniendo. Tengo que atesorarla, recordarla, vivirla en todo momento. Tengo que ser un hacedor de su palabra. Y a eso nos está llamando el Señor. Mira lo que dice 29 y 30 y con eso terminamos. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Verso 30. Guardad pues mis ordenanzas. Y esta palabra guardad, este verbo es imperativo. ¿Qué es imperativo, pastor? Es una orden. No te dice guarda por favor, sino te dice guarda, guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practican antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, y oh Jehová vuestro Dios. Pregunto, ¿Jehová es tu Dios? Si tu respuesta es sí, guarda sus ordenanzas. Jesús lo dijo de otra manera, si me amas, guarda mis mandamientos. Señor Jesús es nuestro Salvador. Amén. A todos nos gusta decirlo. ¿Es tu Señor? Amén. ¿Realmente es tu Señor? ¿Realmente estás guardando su palabra? ¿Realmente estás haciendo rema en tu vida de no contaminarte con este siglo, como dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2? ¿Realmente está transformando nuestra mente la palabra de Dios? ¿Realmente estamos comprobando su buena voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestra vida? ¿O simplemente eso es teoría para muchos de nosotros? Queremos comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y vamos conforme su palabra, quitando todo tipo de pensamiento del mundo que está en contra de la palabra de Dios. No todo lo que está en el mundo es malo, definitivamente. ¿No? O sea, no quiero llevar ese extremo, pero hay muchos principios, muchas ideas, muchas filosofías, muchas formas de criar a los hijos, muchas formas de ver el matrimonio, muchas formas de ver las relaciones de enamoramiento en el mundo. Y eso muchas veces marca a la juventud de hoy. Y si el resto lo hace y la mayoría lo hace, entonces parece que está bien. Esa es falacia de falacia. Porque no porque todos lo hacen esté bien. Los egipcios lo hacían, los cananeos lo hacían, pero eso no significa que esté bien. Dios quiere un pueblo santo porque Él es santo. Dios quiere una iglesia santa, un cristiano santo que vive en santidad porque Él es santo, apartado de todo tipo de pecado y pensamiento pecaminoso. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu hermosa palabra, Señor, a través del cual tú nos exhortas, nuevamente nos anticipas, nos redarguyes y nos muestras, Señor, pecados en los que tu pueblo cayó, Señor. Pero ahora tú nos muestras, Señor, para nosotros no caer, Señor,
en ese mismo tipo de acciones, pensamientos, Señor, que puedan venir a nuestra mente. Ayúdanos a vivir consagrados a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.